En la primera lectura, por amor, Dios envía a su pueblo un alimento para salvarlo del hambre física, figura del alimento de la verdadera libertad. Escuchamos. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de cordorices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Danos, Señor, el pan de la vida. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Les dio comida hasta saciarlos. Los llevó hasta su tierra santa, hasta las montañas que adquirió con su mano. Danos, Señor, el pan de la vida. Pablo nos invita a superar los deseos más espontáneos y dejarnos renovar interiormente, que lo que nos mueva a actuar no sea el instinto, sino el amor. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar a Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Hoy Jesús nos invita a reconocer en Él
el alimento que el Padre nos envía para salvarnos de nuestra hambre de amor. Abramos los oídos, la mente y el corazón y pongámonos de pie para proclamar el Santo Evangelio. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les da el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea bendito y alabado. Durante algunos domingos vamos a proclamar este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que el evangelista pone en boca de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, un lugar muy importante para el grupo de los apóstoles. Ahí está la casa de Pedro. Y va a ser como el centro operativo. Allí van a ir y volver de sus caminos apostólicos. No hace mucho tiempo los arqueólogos han encontrado en ese lugar una antigua iglesia sobre las ruinas o sobre el lugar donde estaba la casa de Pedro. El Evangelio de San Juan no va a usar nunca la palabra milagro, va a usar la palabra signo. Y Jesús dice hoy en el Evangelio: ustedes no me buscan porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse.
Un signo es algo que tenemos que interpretar. A ver, si vamos por una ruta y encontramos un cartel que pone una flecha, nos está indicando que la ruta dobla hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso sería un signo elemental. Jesús ha hecho un gran signo, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Antes de este gran signo que va a quedar para siempre en la historia de la Iglesia como la Eucaristía: mi cuerpo es comida y mi sangre es bebida. Esta gente que busca a Jesús por interés, porque han comido pan hasta saciarse, en el episodio anterior hemos visto a Jesús que huye porque quieren hacerlo rey, precisamente porque les ha dado de comer en abundancia. Y hay una frase bastante simpática. Es como cuando uno quiere entablar una conversación con alguien y no sabe por dónde empezar y dice cualquier cosa. Qué calor hoy, ¿no? Ellos le dicen: maestro, ¿cuándo llegaste? Parece una pregunta de un porteño. ¿Viste? ¿Cuándo llegaste, señor? Es como para decir, bueno, lo van a decir más adelante, usando las mismas palabras de Jesús: ¿qué signos haces para que creamos en ti? ¿Por qué no sigues multiplicando los panes y los peces para que vivamos comiendo de arriba? No han entendido lo que Jesús les ha querido enseñar y les ha querido explicar. Y aquí viene un tema que es muy importante, que es el tema de la fe. A mí me gusta decir, porque es algo que está muy metido en nuestra sociedad contemporánea, que la ciencia va por un lado y la fe va por el otro, la razón va por un lado y la fe va por otro. Falso, totalmente falso. Dice la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso: les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Palabra de Dios. Que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. A veces la gente dice, con cierta frecuencia: padre, tengo dudas de fe. Está bien tener dudas de fe. No es un pecado tener dudas de fe. No es un pecado pensar, no es un pecado dudar. Descartes inventó la famosa duda metodológica. Toda ciencia crece en medio de preguntas, de dudas, que a veces tienen respuestas y a veces no tienen respuestas. Algo así pasa en la palabra de Dios, o mejor dicho, en la vida de los creyentes. No vamos a leer porque es muy largo, pero hay dos momentos en la pasión de Cristo que reflejan esto de la duda, de aquel que duda honestamente y que busca la respuesta a su duda, y de aquel que tiene dudas pero no quiere escuchar la verdad. Este último tipo de duda, aquel que duda pero que no quiere conocer la verdad, es Pilato. Cuando le llevan a Jesús los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes, Pilato sabe que ese hombre, con mayúscula, y él sin querer va a pronunciar esas palabras, después que lo va a hacer flagelar, el famoso ecce homo, he aquí al hombre, con mayúscula. Cuando está Jesús delante de Poncio Pilato, además que sabe que se lo han entregado por envidia, siente una gran admiración, un respeto profundo, porque está frente a un hombre grande, a un hombre importante, a un hombre que no es un criminal, que no ha cometido un delito,
Y él va a procurar liberarlo hasta cierto punto, hasta que se lava las manos. Hasta que se lava las manos. Y es interesante porque cuando le pregunta, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres tú? Jesús le dice, mejor dicho, la pregunta es, ¿tú eres rey? Jesús le responde, sí, yo soy rey, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Poncio Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Pero no escucha la respuesta, se da vuelta. Por eso, ese famoso INRI que tenemos en las cruces es la sentencia de muerte que Pilato va a colocar burlonamente en lo alto de la cruz, que era obligatorio desde el punto de vista jurídico, poner el motivo de la sentencia. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pilato entonces no quiere escuchar la verdad, no quiere saber qué es la verdad que a él lo puede comprometer. Y por eso se va a lavar las manos, porque sabe que va a condenar a un inocente a muerte. Pero prefiere su puesto político. Cuando escucha que aquella multitud manipulada, como la de Venezuela, algunos, ¿no? Cuando les dice, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? ¿O a Jesús, el rey de los judíos? A Barrabás. Y entonces él se lava las manos. Pero hay otro testimonio muy bonito, que es el de Tomás, apodado Dídimo, el mellizo. Tomás no estaba cuando Jesús había aparecido resucitado. Y eso es importante porque es una prueba psicológica de la resurrección. Nadie esperó que Jesús resucitara, porque tuvieron la dolorosa experiencia de la cruz, la traumática experiencia de la cruz. Ese hombre torturado, destruido, aniquilado, podría resucitar. Y entonces Tomás, al que a mí me gusta llamarle el científico, dijo, si yo no meto el dedo en el agujero de los clavos y en la herida del costado, no voy a creer. Y Jesús le da el gusto. En la siguiente aparición, sabiendo que lo que había dicho Tomás, lo llamó y le dijo, Tomás, vení, aquí estoy. Mete los dedos en los agujeros de los clavos y la mano en la herida del costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Aquí estamos nosotros ahora en nuestro tiempo. ¿Cómo tocar a Jesús crucificado? ¿Cómo experimentar la presencia de Jesús? Sí, ya lo sabemos, en la oración, en la lectura de la Biblia, en la misa. Pero hay una manera muy práctica, y es tocar las llagas de Jesús en los hermanos que sufren. Y eso va a curar no solamente nuestra duda de fe, sino nuestros presuntos sufrimientos o dificultades de la vida. Cuando somos capaces de acercarnos al dolor del otro, ahí nos damos cuenta que nuestros sufrimientos son nada. Porque hay mucha gente que la pasa peor que nosotros. Por eso, mis hermanos, para tener fe hay que dudar. Para tener fe hay que crecer. ¿Cuánta gente dice, por ejemplo, Padre, yo he perdido la fe? No, no has perdido la fe, no la has alimentado, no te has instruido, no has leído la palabra de Dios, no has dado respuesta a tus dudas legítimas. Porque es legítimo dudar y es legítimo aprender. ¿Y cuándo tengo que aprender? Siempre. Siempre. Porque nuestro cuerpo es limitado. Y vamos camino hacia la muerte. Nuestra alma no.
ni nuestra inteligencia tampoco. Y mientras estemos vivos podemos aprender, podemos crecer, podemos instruirnos. Si uno hiciera un cómputo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a nuestra fe? Y entonces después no digas, no tengo fe. No, no has alimentado tu fe, no has crecido, has involucionado. Porque aquel catecismo que aprendiste de primera comunión ya fue. Ya no te das respuestas. Tienes que aprender otras cosas nuevas para alimentar tu fe y tu inteligencia. Que así sea.